Entonces, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la actividad académica de hoy, que va a ser el razonamiento clínico dirigido. Vamos a tratar un enfoque clínico y mi moderadora va a ser la doctora Juliana Bustamante. Hola, buenos días, Sara. Entonces, yo creo que puedes ir empezando a poner como la parte de la historia clínica que te envié, que fue pues como el motivo de consulta, enfermedad actual y esas cosas, o si quieres te los voy diciendo como quieras. Y profe, si quiere váyamelos diciendo para ir haciéndolo como secuencial. Bien. Es una paciente de 83 años, residente en Bello, tiene una hija, es pensionada e independiente para su base base. Se dedicó a trabajar en la cocina de un hospital, se pensionó. El motivo de consulta es los hematomas. Y la paciente entonces refería que desde hacía un mes estaba con equimosis, hematomas y desde hacía 15 días ya con un hematoma extenso. Toda la espalda, glúteo izquierdo y muslo izquierdo. De aparición espontánea, no había tenido ningún trauma, doloroso, acompañado de astenia, anemia, palidez y disminución de 3 kilos de peso en el último mes. Ella ya había consultado en múltiples ocasiones, se había evidenciado que tenía anemia y trombocitopenia y se había tenido que transfundir. Y también durante el último mes había recibido una transfusión por una hemorragia uterina anormal y unas hemorragias que también habían sangrado. Ella negaba castaxis, melenas, hematomesis, hemoptisis, pues, sangrados en cualquier otro lugar, negaba diaforesis nocturna, negaba presencia de hemopatías, no estaba consumiendo anticoagulantes, ni medicamentos naturistas, ni aspirina. Listo. Entonces, vamos a empezar el análisis del caso solamente en un principio con los datos que nos da la doctora acerca del motivo de consulta, la identificación y la enfermedad actual. Entonces, tenemos una mujer de 83 años con un cuadro de un mes en donde resaltan varias manifestaciones hemorrágicas. Tuvo incluso una hemorragia uterina anormal que requirió transfusión, lo cual pues, es un signo de alarma, es un signo de gravedad, pero además tiene otras manifestaciones hemorrágicas como son equimosis y hematomas. Nos dicen que es la primera vez que sucede esto, pero también llama la atención que ha perdido peso. Entonces, si yo tuviera que, pues, escoger, tiene varias manifestaciones, entonces, como para iniciar voy a escoger solo una de esas. Me llama la atención la hemorragia uterina normal. Cuando uno, pues, estudia este tema y se enfrenta a este tema, siempre habla de causas o estructurales o causas no estructurales, en donde están hormonales y sistémicas. En esta paciente, pues, tiene factores de riesgo para tener cualquiera pues, de esas etiologías, tanto las estructurales, porque es una mujer de 83 años, lo que nos es posmenopáusica, nos debe prender signos de alarma para buscar malignidad, pero tiene otras manifestaciones hemorrágicas que me hacen pensar que pues esta hemorragia uterina anormal puede estar en el contexto de algo sistémico, como por ejemplo una coagulopatía, una diatesis hemorrágica. El hecho de que tenga pérdida de peso pues no intencional también hace que pues que sea un signo de alarma para pensar, por ejemplo, en causas malignas, pero pues vamos a ver si ahora con los antecedentes nuestro enfoque cambia un poco o se refuerza más. Listo, muy bien. Entonces, dentro de los antecedentes patológicos de la paciente, pues tenía una falla cardíaca de origen hipertensivo, con una fe preservada. Tenía EPOC, no estaba pues como clasificado,
Enfermedad renal crónica, estadio 3B a 1. Tenía osteoporosis de alto riesgo por colapsos vertebrales, tenía además hiperparatiroidismo y estaba en tratamiento con denosumab, hipertensión arterial controlada, hipotiroidismo, TSH metas, un aneurisma de aorta ascendente y un aneurisma de aorta torácica descendente que había sido corregido. Y ya pues en el último mes, ya la trombocitopenia pues y la hemorragia uterina normal que ya digamos habían consultado a ginecología en algún momento y ellos habían considerado realizarles una ecografía transvaginal que había documentado un endometrio de 14 milímetros y ellos consideraron que requería una histeroscopia y biopsia, pero no se había podido hacer pues como este procedimiento. Dentro de los quirúrgicos tenía una hemorroidectomía, una saphenectomía, papectomía, la corrección del aneurisma aórtico que ya habíamos mencionado, no tenía antecedentes alérgicos, dentro de los tóxicos había suspendido el tabaquismo hace 30 años, tenía una niña de 17, tenía 3 dosis de AstraZeneca, y dentro de los farmacológicos entonces tenía saclosartán, carvedilol 2 veces al día, levotiroxina 80 mg, atorvastatina, aspirina había consumido hasta hacía más o menos 3 días, que había consultado nuevamente por la trombocitopenia y había tenido y eso me pasó. Bueno, entonces, resumiendo los antecedentes, pues vemos que es una paciente adulta mayor con múltiples antecedentes, muy comórbida, antecedentes cardiovasculares, también respiratorios. Tiene pues llamativamente este antecedente de su corrección de aneurisma aórtico, pero aquí lo que nos llama la atención es que ella ya de entrada consulta con una ecografía transvaginal que pues muestra que tiene un endometrio engrosado, incluso ya está tomada la conducta de que se beneficia de una biopsia y eso puede estar en relación con esa hemorragia uterina normal. Sin embargo, pues recordemos lo que dije ahorita, que también tenía otras manifestaciones hemorrágicas, por lo que seguimos pensando pues en la etiología de la coagulopatía. Entonces, tanto malignidad como coagulopatía. Profe, ¿me recuerda el examen físico de la paciente? Listo. Entonces, mira, cuando ella ingresó acá a la institución, entonces tenía una presión arterial de 125/77, presión cardíaca de 87, respiratoria de 19, estaba saturando 90% sin oxígeno, temperatura de 36,4, no tenía lesiones pues como en cabeza, en cuello, las conjuntivas estaban levemente pálidas, la mucosa oral estaba húmeda, el cuello estaba móvil, días, tiroides estaba normal. De la parte cardiovascular, los días cardíacos estaban rítmicos, propios, el pulso vesicular estaba disminuido, tenía unas escasas sibilancias inspiratorias y expiratorias, el abdomen era normal, sin megalias, sin masas, no tenía citis, funcionaba pues como nada diferente. Tenía los hallazgos en piel de la equimosis, los hematomas. Sí, Todavía los tenía, ¿sí? una hematoma profundo, extenso, doloroso en las áreas que ya te había mencionado, en toda la espalda, en la región del glúteo izquierdo y hasta muslo izquierdo. Bueno, entonces ya en este punto de nuestro caso clínico, pues vamos a hacer uso de algunas ayudas diagnósticas. Entonces, frente a un paciente en el que sospecho una coagulopatía, pues lo primero que quiero son unas ayudas diagnósticas básicas. Entonces, un hemograma, un frotis de sangre periférica, que me gustaría saber un conteo plaquetario, también unos tiempos de coagulación y podríamos, pues con esos paraclínicos básicos iniciales, proseguir enfocando a la paciente. Bueno, entonces
Pues cuando a ella la remitieron, ella ya tenía pues como unos paraclínicos previos con los que la habían tenido que transmitir. Posterior a eso le repitieron pues como un hemograma. Entonces, te voy a decir, cuando de los paraclínicos ambulatorios tenía una hemoglobina que estaba en 5, con hematocrito de 14, con un BCM de 98, un HCM de 34, unos leucocitos de 7.900, unas plaquetas de 81.000. En ese momento le habían hecho también un extendido de sangre periférica que tenía macrocitosis, anisocitosis, hipocromía, policromatofilia, tenía dactiocitos, tenía eritroblastos y tenía unas plaquetas en 72.000. Esos eran los que tenía ambulatorios. Y ya entonces voy a pasar a decirte los que se solicitaron acá. Entonces, de los que habías pedido, me dijiste que querías nuevamente el hemograma. El hemograma de acá entonces tenía una hemoglobina ya de 9, porque había sido transfundida, un hematocrito de 28, un BCM de 106, un HCM de 33, plaquetas de 107.000. ¿Qué más exámenes me había solicitado? SM 106, profe. 106, sí. HC 33. 33. Y las plaquetas aquí estaban. 107.000. Tenemos de pronto tiempos de coagulación. Sí, tenía un TP de 17 y NR de 1.6. TPT de 37. El control era, bueno, Ambos estaban pelogados. listo. Bueno, entonces con estos laboratorios tenemos nuevamente manifestaciones hemorrágicas. En los laboratorios destaca que tiene, en los ambulatorios, que tiene una anemia pues con un volumen corpuscular que está como limítrofe, pero bueno, digamos que es menor de 100, sería normocítica, normocrómica, pero además nos llama la atención que se acompaña también de una trombocitopenia. En lo que pues nos cuentan, no hay alteración en otras líneas celulares, llama la atención que en el prótesis de sangre periférica hay pues varias alteraciones, macrocitosis, policromía, eritroblastos, hay dacriocitos, y nos confirman el recuento plaquetario de 62.000, la trombocitopenia. Entonces, voy a como enfocar un poco la anemia, pues uno la anemia la puede enfocar según el volumen corpuscular medio, microcítica, normocrómica o macrocítica. En este caso, pues sería una anemia normo, aunque llamativamente está ahí como muy en el límite superior. Nos faltaría de pronto aquí un dato importante, no sé si lo tenemos, que son los reticulocitos, profe. Sí, te voy a decir, tenía reticulocitos de 14%. Profe, de pronto los tenemos ya corregidos, el IPR. Sí, el IPR se calculó y tenía 3.6%. 6. Bueno, entonces tenemos una anemia normocítica, normocrómica, con unos reticulocitos. Uno usa los reticulocitos para clasificar las anemias en arregenerativas o regenerativas. Hay que corregirlos según el hematocrito del paciente. En este caso los corregimos si es mayor de, pues, de 2, lo que nos dice que es una anemia normocítica, normocrómica regenerativa. Cuando estamos pues en ese escenario hay como varias opciones. La primera, pues que el paciente esté sangrando, ella estaba sangrando y tenía hemorragia, pero también de pues como prenderme las alarmas para pensar en que, por ejemplo, se trate de una anemia hemolítica.
La otra cosa pues muy llamativa con ella es que tiene alteración en otra línea celular, que es en, pues en las plaquetas, tiene también trombocitopenia. Hay algo que uno siempre debe tener muy en cuenta, sobre todo pues en los pacientes que llegan críticos, que son, si tienen anemia y trombocitopenia, pues hay que descartar algunas condiciones que amenacen su vida, por ejemplo, anemias hemolíticas microangiopáticas, entonces una PTT, una, pues, una coagulación intravascular diseminada, pero pues hasta el momento vamos a quedarnos en que tenemos una anemia normocrómica, perdón, una anemia normocítica, normocrómica regenerativa, y me gustaría saber si tenemos marcadores de hemólisis, profe. Entonces, ¿cuáles quisiera tener? Quisiera tener una LDH, bilirrubinas, aptoglobina. Listo. Entonces, tenemos una LDH que está en 345. Bilirrubinas están, bilirrubina total en 2, con una bilirrubina directa en 0.5. 1.5. 0.5. Aptoglobina. Sí, aptoglobina está menor de 8. Bueno, entonces de los marcadores de hemólisis, pues aquí el más sensible es la LDH, efectivamente está elevado, la LDH es muy sensible para hemólisis, pero es poco específica porque solo nos habla de recambio celular. Tiene una pues hiperbilirrubinemia que es de predominio indirecto, que también apoya a que sea hemólisis, pero lo más específico y lo mejor para el diagnóstico es que tiene una aptoglobina disminuida, que es muy específica para el diagnóstico de una anemia hemolítica. En este punto, pues uno debe clasificar las anemias hemolíticas en si son inmunes o no inmunes, y lo que hace es pedir un CUMS directo para ver por qué línea de enfoque se va. Ella tiene uno de esos, profe. ¿Tiene un CUMS? Sí, tiene un CUMS negativo. Bueno, entonces con la anemia, con los marcadores hemolíticos positivos y el CUMS negativo, podemos ante una anemia hemolítica. Aquí pues las causas pueden ser varias, podrían ser defectos propios del eritrocito, entonces membranopatías, enzimopatías, hemoglobinopatías, o podrían ser cosas ya vasculares, por ejemplo, infecciones en el caso de los pacientes que estaban pues infectados con malaria, con babesia. Podríamos tener también destrucción por daño mecánico, nuevamente pues aquí las microangiopatías trombóticas, la coagulación intravascular diseminada. Hay algo que, pues, que en el frotis de sangre periférica en el ambulatorio no me describen, y es un signo importante, que son los esquistocitos. En el ambulatorio no estaba. Quisiera saber si de pronto nosotros lo repetimos y si los hallazgos concordaban o había algo diferente en nuestro extendido de sangre periférica. Bueno, entonces, el extendido de sangre periférica de acá no tenía diferencias pues con el extendido de sangre periférica ambulatorio. No tenía esquistocitos, no tenía nada diferente, tenía lo mismo, excepto que los gapiocitos no tenía datos, pero tenía los mismos fibroblastos, macrocitosis, hipoplurina, linfocitosis, policarbonato. Entonces, pues el extendido de sangre periférica es muy útil porque eso pues puede ser orientativo directamente hacia diagnóstico. El primero, pues tiene la policromatofilia, que es muy sugestivo, siempre lo encontramos en la hemólisis, que es como vamos enfocando hasta ahora el caso.
En el primero llamativo, los eritroblastos y los dacriocitos. Esos dacriocitos, pues, y estos dacriocitos y las citopenias de la paciente lo deberían hacer a uno pensar en que puede haber un compromiso de médula ósea. Ya lo vamos a ver más adelante, a ver si de pronto eso apoya nuestro diagnóstico. El frotis de sangre periférica pues tiene el inconveniente de que es operador dependiente, va a depender mucho de la persona que lo lea. Ya tenemos dos en las que no hay esquistocitos, eso pues es un poco alentador, pero de todas formas no nos debe bajar como la guardia para pensar en diagnósticos graves como los que mencioné hace un momento, como las microcefalías trombóticas o la CID. ¿Qué otros exámenes paraclínicos de pronto le realizaríamos? Bueno, tiene algo que no he tocado acá y es esta alteración en las pruebas de la coagulación, que también son llamativas porque tiene prolongación de ambas, tanto del PT como del PTT. Esto nos habla, pues aquí hay como varias opciones que pueden darnos como este patrón. El primero no es el caso de ella, pero pues está dentro de los diferenciales, que es el paciente pues que está tomando anticoagulantes warfarina o que está tomando tanto warfarina, que predominantemente prolonga el PT, como también heparinas, pero también podríamos ver este patrón en hepatopatías o también pues en la CID, en el consumo, pues en el caso de la CID. Profe, aquí le repetimos de pronto también a la paciente esa ecografía transvaginal. No, acá no se le repitió, sin embargo, la bioginecología dijo pues que bueno, con esa ecografía sí necesita la biopsia, pero se le iba a hacer ambulatorio. Listo, y en los medicamentos no había pues no estaba consumiendo ningún anticoagulante o nada de eso. No, no, no tenía nada de medicamento. Perdón. Si quieres, digamos, ahí ya hiciste un enfoque pues como de la anemia, ya pusiste pues como tu, digamos, diagnóstico inicial que sería una anemia hemolítica no inmune. Entonces podemos poner como uno de los problemas de la paciente, por ejemplo, puedes tenerlo ahí arribita, pues como la anemia hemolítica no inmune. Y ya lo otro es, entonces la paciente llegó, o sea, su síntoma inicial era que tenía un hematoma espontáneo, ¿cierto? Que eso no lo explica la anemia hemolítica. Entonces ya nos iríamos a enfocar un paciente que tiene sangrado. eh, ya mencionaste que tiene pues como las pruebas de coagulación elevadas, entonces ¿cómo harías ese enfoque? Ahí dependiendo de si el PTT está prolongado, el PP está prolongado o los otros exámenes que le quieras pedir, entonces vas a tener pues como unas opciones diagnósticas, entonces puedes seguir como por ese lado. Vale, listo. Enfocamos la trombocitopenia. Sí. Okay. Bueno, entonces llamativamente tiene tanto anemia que ya clasificamos como trombocitopenia. Hay cosas que me pueden dar las dos, que fueron primero las graves que ya dije, también de exclusión, pues un síndrome de Evans puede darme las dos cosas. Anemia, pues no hemolítica y trombocitopenia también podría ser explicado por causas pues, carenciales, déficit de vitamina B12, de ácido fólico, o también ya problemas intrínsecos pues, de la médula, que podría neoplasias pues, propias de la médula ósea o infiltración de la médula ósea por algún otro tumor. Aquí entonces me gustaría saber de pronto si ella tiene algunos paraclínicos básicos ya como para orientar las causas. Entonces en el caso de las infecciosas, quisiera saber si le hicieron hepatotropos, si le hicieron VIH.
Sí, tiene todos, tiene antígeno de superficie, tiene anticuerpos contra el core, todos están negativos, tiene un VIH negativo. Anticuerpos contra hepatitis C también son negativos. Pensando de pronto en malignidad, pues ya tenemos algo orientador que es la ecotransvaginal, pero si hicieron imágenes de tórax y de abdomen pues para ver alguna otra masa o algo que nos oriente en esa, pues aparte del endometrio. Tiene una ecografía que se hizo abdominal, que dice que tiene un hígado de tamaño normal con contornos lobulados, con un incremento de las dimensiones del lóbulo hepático izquierdo y del lóbulo caudal. ¿Cómo está el perfil hepático, profe? Aparte de las Estaba biliconas. AST14, ALT11, fosfatasa alcalina de 64 y las bilirruinas que ya te había mencionado. ¿Tiene albúmina? Tiene una albúmina de 3,5. La función renal. Sí, tiene una creatinina de 0,9, un BUN de 15. 15. Cronograma tiene. Sí, está normal. Bueno, entonces aquí el perfil hepático pues no es muy llamativo, excepto por las bilirrubinas que ya habíamos analizado anteriormente, también tiene una buena función renal. Sin embargo, la eco abdominal me dice que hay un incremento del caudado, que eso es un signo pues ecográfico para pensar en hepatopatías crónicas. Ya habíamos dicho que un paciente con hepatopatías crónicas podría tener este patrón de alteración de los tiempos de coagulación, o sea, la prolongación tanto del PT como del PTT. Me gustaría saber si de pronto profundizamos pues esa eco, hicimos algún TAC o algo así que repitiera los hallazgos o que nos reforzara la idea de que también tiene de base alguna hepatopatía crónica. Sí, tiene un tratar de abdomen con un hígado que dice de aspecto dismórfico y cambios por hepatopatía. Y en los antecedentes ella negaba alcoholismo. Sí, lo negaba. Bueno, entonces hasta acá, pues varias cosas llamativas. Una mujer de 83 años con varias manifestaciones hemorrágicas. Hasta ahora el análisis de sus paraclínicos básicos nos llevan como a ciertos problemas. Uno que tiene una anemia hemolítica no inmune, tiene también una trombocitopenia. Y ahora de novedad tiene también cambios imagenológicos que hacen pensar en una hepatopatía crónica. No hay antecedente de alcoholismo. Vamos a ver si ahorita de pronto algo nos ayuda a dilucidar de dónde viene esa hepatopatía. Sin embargo, pues hasta aquí los pacientes con cirrosis pues pueden tener varias manifestaciones, pues varias alteraciones de la hemostasia. Podría explicarme aquí pues la alteración de los tiempos de la coagulación, también pues la anemia, la trombocitopenia. No me dicen en las imágenes que la paciente tenga esplenomegalia,
No sé si No tiene esplenomegalia. porque en el caso de la hipertensión portal con esplenomegalia, pues el hiperesplenismo podría explicarme la visitopenia que tiene la paciente, además de la alteración de los signos. Lo otro que sigue como en el sentido con ella son esos como signos que tiene sugestivos de que de pronto haya alguna malignidad de base, tanto el engrosamiento del pues, endometrial, la edad, las manifestaciones hemorrágicas, la alteración de lo que, pues de las citopenias que hasta ahora hemos visto. No es una paciente que me digan que está, pues tuvieron que transfundirla, pero al parecer ahora sus signos vitales están estables, no parece estar críticamente pues enferma como para pensar en una CID, aunque y no hay esquistocitos en el prótesis de sangre periférica, aunque ya dijimos que eso puede ser pues operador dependiente. De todas formas, pues debo seguirlo teniendo en mente, pues las TIDs tienen como un espectro de presentación, lo más común es que sea lo agudo del paciente crítico, pero si esta paciente ya lleva mucho tiempo expuesta a los factores procoagulantes en este caso, pensando que es de malignidad, pues podría manifestarse de una forma crónica, entonces es algo que todavía debemos seguir pues como pensando, tener en mente. Listo, Sara. Entonces, a ver, con esos problemas que tienes ahí, ¿tú consideras que probablemente eso es lo que está causando el sangrado o hay algo más? Porque acuérdate de lo que te estaba diciendo, entonces hay que hacer el enfoque del paciente con sangrado. Entonces, ¿cómo se enfoca el paciente con sangrado? Bueno, pues lo primero es si tiene un sangrado pues que está amenazando, pues que lo está inestabilizando. En este caso ya se transfundió, ya está estable, entonces ya podemos empezar a estudiarla. Ya le pedimos las cosas básicas que fueron el hemograma, el protis, los tiempos de coagulación. Así pues, ¿Tú consideras que los sangrados espontáneos y hematomas tan importantes de la paciente que ha ajá. requerido transfusión en múltiples ocasiones se han dado por la trombocitopenia, por ejemplo? Porque tienen las plaquetas mucho, casi normales, pues digamos que por encima de 100.000 inclusive muchas. Sí, eso me parece llamativo. Usualmente, pues, hay sangrado sobre todo, pero cuando uno tiene niveles de plaquetas menores de 30.000, a no ser que aparte de una alteración cuantitativa de las plaquetas, también tuviéramos algo, pues, cualitativo, alguna disfunción plaquetaria. Lo otro en el caso de ella y con esos, pues, ese hematoma tan grande que usted me comenta, profe, y pensando también en la malignidad, hasta este momento pues no hemos tocado si se trata de alguna pues condición autoinmune, pero pensando en malignidad también podría haber algún inhibidor que me estuviera afectando los factores de coagulación y me provocara esas manifestaciones hemorrágicas. Bueno, entonces, si tienes un paciente que tiene un TP prolongado, un TPT prolongado, tiene unas plaquetas más o menos bajitas, ¿cuáles son las 3 opciones más grandes que tienes que pensar? Si tiene el patrón de prolongación de ambos, pues tanto de PTT como de PTT, anemia y trombocitopenia, entonces una pues microangiopatía trombótica, la CID también, que son de pacientes graves, y bueno, eso también lo podría, tanto la anemia como pues la trombocitopenia, cosas pues mecánicas, en el caso de los pacientes con valvulopatías y ese tipo de cosas, pero con la prolongación de los tiempos, CID. Listo, entonces, si me estás diciendo que esas son las sospechas diagnósticas, ¿cierto? Entonces, paciente con PTT prolongado, TP prolongado, y ya me estás diciendo, entonces puede tener una CID, Ella, puede profe, tener perdón, una... la ¿Cómo? señora tiene una prueba de mezclas.
¿Cómo? La paciente se hizo prueba de mezclas, test de mezclas. No, no se hizo. Entonces, ya sabes que tienen las dos cosas prolongadas y ya sabes que tienes que pensar, ¿cierto? Entonces, la cirrosis puede causar ese patrón, la CID puede causar ese patrón, la anemia microangiopática puede causar ese patrón. Entonces, ¿qué exámenes más vas a pedir para poder confirmar esos diagnósticos? En el caso de la CID, por ejemplo, ¿qué le vas a pedir? Necesitaría un fibrinógeno, un dímero D. Listo. Entonces, el dímero D, el valor es hasta 500 y tenía un dímero de 14.000. Y el fibrinógeno, el valor es desde 170 y la paciente lo tenía en 68. 68. Bueno, entonces con estos hallazgos tengo tanto anemia, trombocitopenia, un dímero en 14.000, un fibrinógeno pues que está bajo, no hay estocitos en el frotis de sangre periférica, pero igual con estos hallazgos empieza como a reforzarse la sospecha de que estemos ante una CID. La CID pues es un síndrome, pero es secundario, puede ser secundario a varias opciones diagnósticas. Lo más común es que pues que ocurra en el contexto de infecciones, de pacientes que estén sépticos, pero pues nuevamente puede también ocurrir en el contexto de malignidad, de neoplasias. En el caso de esta paciente, pues su historia clínica no nos orienta a pensar que estemos ante un proceso infeccioso, pero sí tiene varias cosas que hacen pensar en malignidad. Con estos pues con este patrón que acabamos de mencionar, tanto el dímero D como el fibrinógeno, pues yo creo que estamos ante una CID. ¿Y por qué no crees que la hepatopatía, la posible cirrosis que tiene la paciente explique o cómo harías para diferenciarlo o qué vas a hacer? Listo. Me llama la atención, pues que para que una hepatopatía tuviera tantas manifestaciones hemorrágicas debería tener como pues más alteraciones en ese perfil hepático. Esta paciente pues según la historia no es que esté debutando con, pues no tiene estigmas de hepatopatía crónica, en ningún momento se ha descrito que esté encefalopática, que tenga ascitis, o sea el child pues es A. Hasta el momento lo que me han dicho pues no me da para pensar que su hepatopatía, aunque la tiene, que su hepatopatía esté tan avanzada como para pensar en que sea la causa de todas estas manifestaciones. De todas formas, pues la diferenciación pues con las ayudas diagnósticas con las que tenemos hasta ahora sería difícil porque las dos, tanto la hepatopatía crónica como la CID, pueden dar estas alteraciones. Cuando uno busca cómo diferenciarlas, pues tiene que como remitirse a la fisiopatología de los hepatocitos. Por ejemplo, los hepatocitos sintetizan ciertos factores de coagulación. Por ejemplo, o llamativamente ellos no sintetizan el factor 8. Entonces, esa es como una de las opciones que uno emplea para diferenciarlos con la CID. En el caso de una hepatopatía crónica, pues el factor 8 no debería estar consumido, pero en el caso de la CID, sí, eso podría ser como una ayuda. Y lo otro, y pues lo más importante, es que la historia clínica vaya orientando o dando elementos pues para pensar en una o en la otra etiología. Entonces, pues hasta con lo que dije, yo considero que aunque sí tiene hepatopatía crónica, hasta el momento con los elementos que me han dado, no me da para pensar que sea tan avanzada, que esté tan descompensada como para explicar todas esas alteraciones hematológicas. Listo. Em, Acá se le hizo pues la interconsulta a hepatología, queriendo saber pues como eh, si, si la hepatopatía pues estaba como causando muchos de los síntomas y efectivamente el hepatólogo considera que es un chailá que tiene una función sintética que no está muy alterada, entonces además no hay esplenomegalia, entonces pues realmente
no explicaría esos hallazgos. Entonces, digamos que la patopatía pues se dejó de lado. Entonces, ya pues como para ir mirando qué pasó, entonces se le pidió también una interconsulta a hematología. Mm, Resulta que ellos consideran pues que tiene una CID crónica, eh, probablemente por la posible neoplasia pues que tiene endometrial, y que además la CID crónica lleva a una anemia hemolítica microangiopática. Eh, entonces, pues esto estaría como explicando el cuadro de la paciente. Cuando uno revisa pues como el tema, realmente en la CID los esquistocitos solo están presentes en el 50% de los pacientes, mientras que ya los otros hallazgos, que son los que tenemos, sí están en casi más del 90% de los pacientes. Entonces, probablemente los esquistocitos, pues, si están, nos apoyan, pero si no están, no nos descartan. Y no sé si sabes, pues, como algo sobre CID crónica y las diferencias con la CID aguda. Eh, Pues usualmente la CID aguda tiene una presentación más abrupta. En cuanto a la clínica, el paciente está más crítico y ocurre porque rápidamente hay una exposición de factores, en el caso, si estamos ante malignidad, pues de esos factores procoagulantes asociados a la malignidad en un corto periodo de tiempo. Mientras que en la CID crónica, las factores coagulantes pues es más larvada, el paciente lleva pues más tiempo y ha tenido tiempo pues para no estar descompensado clínicamente, pues la presentación no es tan abrupta y el paciente pues no estar en estado crítico. Pero es como un espectro de la misma enfermedad, sino que la diferenciación es pues, la descompensación clínica del paciente. Listo. Hay otra cosa pues como llamativa, y es que normalmente en la CID crónica, más que sangrado, que es lo que hay en la aguda, tiende a haber un poquito más de trombosis. Eh, Sin embargo, pues en la paciente estaba manifestándose era con sangrado. Entonces, creo que del enfoque, eh, de pronto lo que faltó enfocar fue la trombocitopenia, porque pues no se pidieron como los demás exámenes para evaluar porque estaba trombocitopénica la paciente. Eh, y de pronto, a ver, de pronto centrado un poquito más el caso en el sangrado y en cómo se enfoca pues un paciente que está sangrando, dependiendo si tiene lo que te dije, pues como ahorita un pecho prolongado, un pecho prolongado, si uno está normal y el otro no, como sería pues como el enfoque, de pronto sería lo único, pero esperemos a ver si de pronto algún profesor tiene pues como algo, algo para aportar pues como el caso. Bueno, Sí, buenos días, ¿me escuchan? sí, profe. Eh, bueno, Sara, de pronto le pidieron a ese TTP que estaba prolongado pruebas de mezclas, dilución, para ver si había corrección. No, profe, según lo que pregunté, me dice la doctora que no se le hizo prueba de mezclas. Ok, sí, de acuerdo pues con la opinión de la doctora, yo creo que probablemente una CID crónica explicaba esto, pero siempre la idea es pedirle las pruebas de corrección porque si el TTP está prolongado solamente,
Bueno, primero lo que vos dijiste, el hígado produce mucho factor 7, pero poco factor 8. Factor 8 lo produce el endotelio en los cuerpos de Weibel Palade. Entonces, cuando uno ve el hígado enfermo, se prolonga el TP, y por eso todos los puntajes de score están orientados al TP, y el TTP no se prolonga, o no es lo usual. Y la historia de sangrado de ella, era una historia de sangrado de hemostasia secundaria, ¿cierto? Es decir, tenía hematomas, por lo que vi en la historia clínica, en la espalda y en los glúteos de aparición espontánea. Siempre que uno tiene un sangrado de hemostasia secundaria, no se lo puede achacar pues a las plaquetas, obviamente, pero si tiene el TTP prolongado con sangrado de hemostasia secundaria clínicamente, el tiempo le ayuda a uno, porque parte el enfoque en dos. Si corrige, es un déficit de factores, ¿cierto? Bien sea el 8, el 7, todos los factores de la vía intrínseca, el 8, el 9, principalmente pues el 8, y el 9, pero si no corrige, pues obviamente hay posibilidades de un inhibidor, y el inhibidor puede comportarse de una manera distinta cuando después de que no corrija, se le haga una prueba de incubación del plasma a 37 grados por 2 horas. Y dependiendo del comportamiento del inhibidor, puede tratarse de una hemofilia adquirida que no es infrecuente en neoplasias sólidas ni hematológicas. Entonces, ese punto también es importante ahí. Muy en contra de que sea un inhibidor es obviamente los niveles de fibrinógeno. En general, el inhibidor tiene un factor al cual se le dirige, y no tendría por qué consumir el fibrinógeno, cosa que sí está muy, muy a favor de la CID crónica. Y bueno, si no corrige y no hay un comportamiento de un inhibidor específico, pues pensar en SAF. Lo que pasa es que el SAF en general cursa más con trombosis y no con sangrado, pero hay un SAF trombohemorrágico con anticuerpos contra el factor 2 que puede cursar con sangrado y trombosis. Eh, Solamente era ese comentario pequeño en torno a que cuando tenemos un paciente con sangrado, hemostasia secundaria y TTP prolongado, hay que hacerle las pruebas juiciosamente, y probablemente en este caso corregiría, y uno ya dice, listo, que tiene un déficit de factores porque tiene una CID, un consumo de los mismos. Solamente era ese comentario y gracias. Gracias, profe. El doctor Alejandro Hernández está levantando la mano. Sí, y el profe Jairo también. Hola, hola. Hola, profe. Hola. Bueno, yo iba a hacer un comentario pues por parte de las plaquetas que hablamos mucho de ellas. Y es que, bueno, primero esa paciente probablemente pues cualquier sangrado uterino anormal fuera de la edad de la edad fértil, hay que hacer pues un estudio, y sobre todo si el endometrio está engrosado, porque puede ser un cáncer de endometrio, y más en esta paciente pues que está teniendo pues como manifestaciones adicionales. Pero quería hacer el comentario como para complementar lo que dice el profe Atencia, y es sobre las trombocitopenias que amenazan la vida. Entonces, pues generalmente es un diagnóstico diferencial que es más estrecho. Está la trombocitopenia inducida por heparina, la PTT, o pues, el síndrome multicurémico, la CID, en este caso, que fue este caso, la púrpura postransfusión, el síndrome antifosfolípido catastrófico, que en este caso pues, puede también prolongar el PTT, y que no corregiría en el test de mezclas. Y tenemos pues algunos casos de PTI, pues que pueden tener unos casos de PTI grave con sangrado. Hay algo importante de la coagulación intravascular diseminada, es que muy raro que dé plaquetas menores de 10.000, mientras que la púrpura, también pues la PTI puede dar, sí, plaquetas menores de 10.000. Y también la púrpura postransfusión, y que los que se asocian pues como a prolongación de TP, pues perdón, de PTT,
Como lo dije, pues el SAF, pues el SAF catastrófico puede prolongar el PTT y tenemos pues la coagulación intravascular diseminada. Pues importante que tener pues como esos diagnósticos diferenciales en la cabeza cuando tengamos un paciente gravemente enfermo y estemos en el contexto de una trombocitopenia, después de haber descartado pues la trombocitopenia espuria. Listo, ese era el comentario. Muchas gracias. Gracias, profe. Hola Sara, buenos días, pero estoy bien, me parece que hiciste un ejercicio interesante. Yo te quisiera como de pronto dar unas pisticas para próximas oportunidades. Digamos que uno dentro de todo el contexto del problema del paciente complejo es saber por dónde empezar. Cuando uno tiene un problema, tiene que tomar siempre una decisión por la posibilidad que sea más explicable. Usualmente nos han enseñado que lo más complejo es lo más primero para entender, pero a veces las cosas simples son las que explican muchas cosas. Por eso pienso que en tu caso pudiste haber utilizado la navaja de Ockham, donde buscar una sola causa podría explicar todo. No obstante, creo que el Hickam Dictum es una de las cosas que podríamos utilizar porque de pronto uno podría pensar que cualquier cosa que tiene el paciente podría ser la explicación a todo. Y lo que diría como punto de razonamiento clínico, que es lo importante de este tipo de casos, es utilizar de pronto la ley de Sutton. Te tienes aquí muchas cosas, muchas pruebas diagnósticas que te podrían ayudar mucho en el enfoque. Entonces, mi sugerencia, y que te escribía en el chat, era básicamente, tomemos los datos más relevantes, que son en este caso el sangrado, tal vez los otros puntos son un punto de distracción más que de enfoque. Entonces, uno de los procesos cognitivos más importantes cuando estamos haciendo enfoques es primero saber cuál es el problema que nos estamos enfrentando. Y posterior a enfrentarnos a ese problema, tomamos los datos adyacentes para poder generar un enfoque más organizadito y de pronto lograr como concretarme las ideas, porque si no terminamos con un árbol de Navidad. Me parece que es un ejercicio muy interesante, una paciente no muy fácil, un poco compleja, pero de todos modos rescataría que deberíamos hacer un poquito más el ejercicio de comenzar a hacer el razonamiento a partir de la presencia de un síntoma cardinal y apoyarnos en ese y a partir de eso generar toda la discusión clínica. Me parece que de todos modos, como les decía, es un caso complejo. La CID crónica no me queda muy claro realmente porque una hemólisis con CID crónica se ha visto pacientes que tienen CID asociado a adenocarcinomas, pero en este contexto podría ser un consumo o no. Y una hemofilia adquirida, muy poco probable. Usualmente esos pacientes tienen sangrados profundos y usualmente son en cadera o retroperitoneales. Digamos que sería el proceso. Y los otros del hígado que está crecido, los otros hallazgos, creo que son más distractores que, que favorecedores del enfoque. No tengo más nada que agregar. Muchas gracias por tu espacio y por escucharme. Gracias, profe. El doctor Fernando. Profe, ya tiene activado el micrófono. Esto me escuchan, ¿cierto? Sí. Sí. Bueno, no, Sara, muchas gracias pues por el enfoque. Vemos que esta paciente, digamos, toda está en ronda, ¿cierto? No tiene un diagnóstico definido del por qué es ACID. Una de mis propuestas, digamos que fue ella en esa parte donde tiene la corrección del aneurisma aórtico, tiene un trombo intramural. Este caso lo discutimos incluso con el doctor Camilo Cáceres, que realmente no encontrábamos como la causa y aún no la encontramos, pero pues digamos que algo que hicimos o que hice pues yo en conjunto con él fue ese trombo intramural. Se han descrito CIDs crónicas digamos con scores de CID, pues sobre todo en cohortes pues, de cirujanos vasculares, y digamos que se dan varios tratamientos, algo muy similar a lo que pasa pues en los hemangiomas pediátricos, que es el Casabat-Merrit, en los cuales el consumo pues, de fibrinógeno por CID crónica. Algo que estaba viendo, porque la paciente toda está en ronda, es que cuando le inicié la parte del ácido tranexámico de la fibrolísis, el fibrinógeno corrigió. Digamos que ahí no se ha vuelto a hacer pues como mediciones después de la corrección del fibrinógeno y los sangrados al parecer han disminuido, aunque no la he visto porque la he visto solamente una vez.
Entonces me parece que en este punto no digamos, como dado que tenemos una sede de origen incierto, algo que no nos parecía tanto, por más que el cáncer de endometrio pueda ser una opción, normalmente lo que más produce CID son los tumores productores de mucina del tracto gastrointestinal. Entonces, en este punto creemos que puede haber algo más y que una de las opciones de la CID crónica pudiera ser este trombo intramural que tiene. Entonces, digamos que es una opción. Digamos que esta actividad normalmente, cuando no tiene como, es como un caso definido o un diagnóstico definido, pues es muy valiosa el aporte pues, que hacen sobre todo pues, los profes, profe Jairo, profe Atencio, porque también nos ayuda pues, en la ronda. Entonces, digamos que una de las opciones que podemos pensar con la mejoría del fibrinógeno, con el ácido tranexámico, es esta CID por un trombo intramural que tiene la paciente. Entonces eso también pues como para que lo tuvieran en cuenta y no, muchas gracias pues también Sara por el enfoque. Aquí lo estamos pues discutiendo todavía. Hola, saben que voy a meter la cucharada un poquitico ahí, es porque el test de mezclas, no sé por qué razón, no aparece como test de mezclas en el sistema, sino que aparece pues, pues como si fuera una prueba para SAF, como anticoagulante lúpico, pero entonces no le hacen el anticoagulante lúpico con víbora Russell, no le hacen ese, sino que aparece solo anticoagulante lúpico y ese es el test de mezclas. Y entonces ahí es donde podemos mirar. De pronto fue por eso que no lo tiene, porque no lo encontraron. Es que no han cambiado el nombre de eso, no sé por qué. Y lo otro es que sí, pues muy buen enfoque y muchas gracias de verdad por discutir este caso y a los profes. ¿Listo? ¿Alguien Los más? profes que todavía tienen la mano levantada van a decir algo más. Entonces, bueno, pues como decía Fernando, digamos que pues este caso lo pusimos porque había mucha opción para enfocar anemia, para enfocar paciente que sangra. Eh, entonces, realmente por eso fue que se puso este caso, no para llegar como tal a un diagnóstico pues explicado, porque ahí sí nos tocaría pues, como hacer ya una reunión con los expertos, con los cirujanos vasculares, con los hematólogos, con todo eso, que también serviría. Es un caso muy interesante. Yo creo que en general lo enfocaste muy bien, Sara. Eh, de pronto sí te enfocaste mucho en la anemia y dejaste como otras cositas de lado. Entonces, pues lo que dice el profe Jairo de primero enfocar qué es lo que, porque de hecho el caso se llamaba como paciente con visitopenia y hemorragia uterina, pues ahí digamos que la hemorragia también estaba dentro de las cosas más importantes, pero creo que hiciste buen enfoque y nos dejaste pues, como muchos aprendizajes este caso. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Gracias, profe. Gracias a todos.